Qué gusto saludarles para este programa Nuevas Dimensiones de la Mente, que como todos los jueves hacemos exactamente a las 9 de la mañana a través de la 11:50 de AM en Denver, Colorado. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de la radio en la 11:50 en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. También estamos transmitiendo por nuestro canal de internet www.pnltv, que es un canal de televisión por internet, los 365 días del año, las 24 horas. También estamos transmitiendo por Facebook Live, Edmundo Velasco. Estamos transmitiendo por Periscope y por YouTube. Y hoy tenemos una transmisión adicional para nuestros amigos de Facebook Live de hipnosito.com, porque vamos a hablar de cómo formar hijos triunfadores en medio de esta circunstancia tan difícil. ¿Qué cambios van a tener que enfrentar ellos escolares, de reuniones en los próximos por lo menos 2 años? Sabemos, amigos, que hasta que no exista una vacuna, lo cual pues lleva tiempo, volveremos a la vida normal, a las reuniones multitudinarias, a asistir a un estadio, a una fiesta, los niños con mucha tranquilidad a la escuela. Sin embargo, esto no va a pasar prontamente, amigos. Entonces, estamos con una situación para enseñarle a nuestros hijos cómo ser triunfadores en medio de lo que están viendo. Quizás no lo comprenden, pero saben que hay algo que nos está cambiando la vida. Así que te doy la más cordial bienvenida a este programa de cómo formar hijos triunfadores. Miren, vamos a entrar por el problema. El problema de nuestros hijos no ocurrió ahora, ni con esta pandemia. Normalmente, el inicio de los problemas le puedes ver con cualquier modelo terapéutico, psicólogos y demás, empieza desde la gestación. Se sabe ahora ya ampliamente que cuando hay una emoción, la neurociencia lo ha demostrado, que cuando hay una emoción, un sentimiento, una cosa que la mamá vive, cuando está embarazada del bebé, genera químicos, genera sustancias, neuropéptidos se llaman, producto de sus emociones, de enojo, de depresión, de tristeza o de felicidad también. Entonces se forman neuropéptidos que por sangre llegan al bebé, porque recuerda que el bebé está conectado a través del cordón umbilical a la mamá. Entonces realmente todas las consecuencias químicas de las emociones de la mamá, el bebé las vive en el vientre. Entonces, de repente, el bebé recibe químicos de tristeza y no sabe ni por qué, pero se entristece porque su química lo entristece. De repente, el bebé recibe químicos de miedo y no sabe por qué, y esto pasa. De repente, el bebé siente químicos de enojo y vuelve a tener esas emociones. Y de repente, alegría y vuelve a tenerlas. Entonces, el problema es que eso se va grabando en los genes del bebé en formación y se le van grabando y se van quedando ahí genéticamente. Ahora los científicos a esto le llaman epigenética, que es la genética que viene del entorno y que se graba ahí. Entonces, el problema muchas veces cuando tenemos clientes en coaching, tenemos gente que nos pide asesorías, pues tenemos que revisar cómo fue su infancia, su gestación, antes de la infancia, cómo fue su gestación. Si fue un niño deseado, por ejemplo, o fue un niño no deseado. ¿Te imaginas los químicos, las sustancias químicas que tiene una mamá que sale embarazada y no estaba deseando el bebé en esa etapa de la vida, o sale embarazada fuera del matrimonio, o hay alguna circunstancia en la que ella no estaba preparada todavía, no era un niño deseado? Entonces eso genera que el bebé reciba esos químicos y esas emociones por parte de la madre. Y luego todas las circunstancias, por ejemplo, a veces durante el embarazo de la madre,
muere algún familiar de la mamá, muere la propia abuela, muere el abuelo, muere un tío, un amigo, alguien muy cercano. Es tristísimo ver a mujeres embarazadas en una funeraria, pues llorando a un familiar que se perdió y no comprenden que esa tristeza profunda, que ese dolor tan grande de la pérdida, lo están transfiriendo a través del cordón umbilical y la sangre, a través de estos bioquímicos, a su bebé. Entonces allí empieza una historia que puede ser que el bebé aprenda esa tristeza. Ahora es un adulto, ahora es un profesionista y nos llega y nos dice en coaching, yo no sé por qué vivo una tristeza permanente. No entiendo por qué, aunque tengo cosas que son exitosas, aunque me va bien, lo disfruto un momentito, lo disfruto un rato, pero luego vuelvo a la melancolía, vuelvo a la tristeza existencial, vuelvo a ese vacío, que algo me falta, que algo necesito, y ahí está el problema, en esas circunstancias que pasaron en el embarazo. Entonces, cada vez más se dice a las mujeres embarazadas, se les dice, necesitas cuidar mucho tus emociones. Claro que mucho de eso, porque luego dicen, pues pareciera que la culpa es de la mujer, no, es el papá que le está causando problemas a la mamá, peleas, discusiones. O sea, el papá es muy importante porque es el responsable de muchas de las emociones que la mamá tiene en el embarazo, porque obviamente hay peleas, hay discusiones, hay situaciones que se dan que en las parejas, pero especialmente eso es grave cuando está embarazada porque le va a generar enojo, tristeza, depresión, en fin, esas peleas, esas discusiones, esas circunstancias que el papá no comprende, que pensando en los hijos, voy a hacer una tregua de 9 meses para que viva un embarazo mi esposa bien, tranquilo, feliz y muchas de estas cosas. De hecho, hay programas que se llaman superbebés. El programa Superbebé es ponerle a la mamá unos audífonos en su pancita de embarazada, ¿no? Y con música clásica, por ejemplo, les ponen música de Beethoven, música de Mozart, y el bebé, al poner los audífonos, son unos audífonos grandes, se los pone la mamá en el vientre, en el estómago, en la pancita, el bebé escucha la música o las emociones que la mamá tiene al escuchar la música, la mamá se pone los audífonos y es una forma indirecta como el bebé escucha la música. Y luego le cuentan cuentos en el propio sistema de audio para la mamá embarazada, le cuentan cuentos, le cuentan historias, les leen los clásicos, son como audiolibros. Y se ha probado que salen bebés mucho más sanos, mucho más niños, mucho más productivos, menos depresivos. Es una historia muy interesante. El programa se llama Superbebés, pero involucra a ambos padres. Entonces, todos los científicos han demostrado que el problema empieza en el embarazo. Frecuentemente, la mujer en el embarazo pues se siente enojada, frustrada. Los procesos hormonales son muy serios para la mamá. Entonces hay un momento en que la mamá se siente frustrada, se siente gorda, se siente que va a quedar fea y una serie de cosas que se dice, ya no soy atractiva para mi marido, no me veo bien. No todas, algunas disfrutan muchísimo su embarazo, son felices, se toman fotos, pero hay personas, hay mujeres que se deprimen, ay, ya no sé qué hacer, ya no me siento, me dejo caer porque el bebé está muy grandote, lo cargo, ya estoy desesperada porque nazca, ya no aguanto. Bueno, ahí empieza el problema. Luego el segundo punto de crisis es el parto.
Fíjense que el parto es muy importante porque el bebé crece en un entorno que es el vientre de la madre. Y él cree que el vientre de la madre es todo lo que hay. Ese es su mundo. Y de repente él tiene una alberquita, tiene un jacuzzi, que es el líquido amniótico, calientito, le dan de comer por el ombligo, ni siquiera tiene que masticar. Y de repente, ¡pum!, se le rompe la fuente de la mamá, el bebé dentro de la mamá, ¡pum!, se agarró el jacuzzi, empieza a entrar en crisis, no sabe por qué, se asusta, empiezan a apretarlo, las contracciones, y hay una cosa que dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? El bebé no sabe a dónde va. ¿Qué pasa? Mi agua, me están empujando, me están echando hacia afuera. Psicológicamente se le llama la muerte. El bebé tiene que pasar de lo que conoce a algo que no conoce, que es la muerte. Conocemos este mundo y no sabemos qué hay después de la muerte. Y es la primera muerte, o sea que todos ya sabemos lo que se siente morir, porque ya nacimos. Y ese es otro momento muy complicado, el parto, porque hay parto que dura muchas horas, con mucho dolor por parte de la mamá, y sigue conectado el bebé con el cordón umbilical hasta que se lo cortan. Hay partos muy traumáticos, riesgo para la madre, en fin, todo esto que está viviendo la mamá en el momento del parto, el susto, el miedo, el dolor, la angustia, y todo esto el bebé lo recibe por la sangre de la mamá a través del parto. Y luego cuando nace le daban una nalgada antes, lo colgaban de los pies y una nalgada para que llore. Híjole, eso era traumático porque el bebé acaba de nacer y le están dando golpes. Y él tenía un programa de decir, ¿por qué acabo de llegar y me lastiman? Entonces, todo esto vamos a hablarlo en el programa y todo esto te lo voy a presentar porque es muy interesante. Y quédate con nosotros porque eso es tu vida y por eso puedes estar como estás en algunos aspectos de tu vida. Así que es imposible que le cambies a la 11:50 de AM o a donde nos estés viendo por el sistema de redes que nos estés viendo porque se va a poner muy interesante. Vamos a hablar de las primeras etapas de la vida y luego cómo solucionarlo, porque si no nada más nos quedamos en el ups, mi hijo no fue deseado, ups, yo tuve un parto difícil, ups, tuve muchas peleas con mi marido en el embarazo, ups, se murió mi mamá cuando yo estaba embarazada o un tío y sufrí mucho, ups. Entonces, ¿ahora qué hacemos con ese niño que está presentando conductas inadecuadas? Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, amigos, y regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra primera pausa comercial. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.pnl.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL. Con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco, te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.pnl.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. En la 11:50. 3, 2, 1, al aire. Gracias por continuar con nosotros en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Y bueno, estamos hablando el día de hoy de cómo formar hijos triunfadores. Aquí me dice Isabel Andrade, fíjense qué impresionante lo que me pone. Después de todo lo que me ha pasado, agradezco el que mi bebito que esperaba lo perdí, ya que mi esposo murió de una forma muy violenta y al mes lo perdí. Este es un ejemplo de lo que te digo, Isabel. La tristeza, el dolor, las cosas que fue la muerte de tu marido, la violencia con la que murió, pues fue muy fuerte y el bebé se fue.
Y ese es un ejemplo de lo que te digo. La sabiduría del bebé, del cuerpo, de la vida, que dice no vamos a permitir que esto continúe, y ya tendrás la oportunidad, Isabel, de volver a tener un bebé en condiciones diferentes y vas a ver que lo vas a disfrutar mucho. Lucero Delgado, gracias. Eva Valdés dice, mi madre acaba de fallecer, no sé de dónde eres, Eva. Estuvieron en hospitales, ninguno la quiso ingresar, sus pulmones ya no pudieron. Eso es lo que pasa con el bicho, con el COVID-19. No es tan grave para las personas jóvenes, pero es bastante delicado para las personas mayores. Y por lo menos en México, hasta donde estamos viendo, ahorita ya estamos en la etapa difícil, estamos empezando, los hospitales privados están saturados y en los hospitales públicos, no sé, pero por ejemplo, uno de los hospitales más importantes, el ABC en México, está lleno, el Hospital Español, ya ponen letreros, ya no podemos aceptar gente. Entonces, por eso es que no la pudieron ingresar, porque están llenos. Y sí, pasa esa situación. Gaby Casimiro, tengo 2 meses y para mí mi embarazo es un honor. Y híjole, ahí tienes la parte. Gracias a Dios no estás teniendo una experiencia como la tuvo en su momento Isabel con la muerte de su marido. Entonces disfruta mucho tu embarazo y qué bueno que tienes esta posibilidad de estar con tu embarazo y estar súper bien. Háblale mucho a tu bebé de 2 meses. Háblale en silencio, porque cuando le hablas, dices te quiero mucho, te amo, por las emociones que esto te genera, generas químicos que llegan al bebé y el bebé siente ese amor y siente ese cariño a través de esos químicos. Y lo vas preparando en la vida, vas a ser un triunfador, vas a ser exitoso, te voy a amar mucho. Y todo esto es lo que le puedes decir y disfrutarlo mucho. Así que te felicito, Gaby. Eva Pérez, gracias desde Baja California. Viviana Jiménez, gracias. Gracias, Yolanda Hidalgo. Susi Bar, buenos días. Eduardo Colín, amigo, buenos días allá en Los Ángeles. José Ángel López, buenos días. Un saludo desde Oregón. Susana Belmont. Laura Sánchez desde Naucalpan, Estado de México. Vicenta Delgado, saludos. Nieves Pinto de Abreu, buenos días. Vic Méndez. Marisela Bundis, buen día desde la Ciudad de México. Sandra Martínez desde México también. Desde Moscú, wow. Javier Bel Sánchez, ¿qué andas haciendo por allá, amigo? Rosa Cortés, gracias por compartir, con mucho gusto. Novia Muñoz, gracias. Inversión Online, buenos días. Carlos Adrián, bendiciones para ti también. Ana Lilia Costa, saludos desde Querétaro, México. Gracias. La técnica del perdón es en la última etapa en la aceptación. Mónica Mantella, y esto no hay tiempo, pero es como a los meses. Ana Lilia Costa, Noemí Fuentes, desde Houston. Xochitl Cortés, gracias. Norma, gracias. Norma Almanza. Bueno, amigos, luego les decía, entonces viene el parto. Y hay formas de nacer, a veces nacen inclusive invertidos. Fíjate, por ejemplo, el niño, el varoncito, nace de colita, es decir, de nalguitas. En lugar de nacer con la cabeza hacia el canal vaginal, se sienta el bebé. Esto hace que la mamá se abra más, que la mamá sufra más, y luego le cuentan historias al bebé, al niño, es adolescente, le dicen, ay, tú me costaste mucho dolor. ¿Por qué? Porque naciste sentado o sentada y no querías nacer. No sabes cómo me dolió, porque se abre más la mamá que con la cabecita. Ay, no, qué dura fuiste. Ay, no, me doliste tanto. Y esto es muy malo que se lo digan así al niño, porque, por ejemplo, el niño aprende que para estar vivo necesito lastimar a la mujer. Es decir, yo al nacer necesité lastimar a mi madre para nacer. Entonces tiene un programa que es, para yo estar vivo, necesito lastimar a la mujer. Y se vuelve una persona que va lastimando mujeres, casándose, divorciándose, en fin, lo que sea, lastimándolas, y dice, me siento mal, pero no puedo dejar de hacerlo.
Ese es un ejemplo. Los niños que les dicen, me doliste mucho, mucho, tú nació bien, pero qué problema. El niño dice, para yo estar vivo necesito sentir dolor, porque al nacer me pegaron y me dolió mucho a través de la sangre, sentía el dolor de mi madre a nivel bioquímico. Y son niños que buscan que la vida los lastime. Se caen cuando son niños, se lastiman frecuentemente, se machucan un dedo, pasan muchas cosas. Yo les digo en broma, los invitan a una piñata y como ese niño tiene un programa de Vivir Duele, porque les dolió cuando nació, buscan inconscientemente dónde se van a parar para que el palazo de la piñata le toque a él. Y hay todo descalabrado. Y es gente que dice, bueno, ¿esto le pasa a todo? ¿Todo le pasa? Es el que se cae, se lastima, le pegan, le pasan cosas. Es que vivir duele, y cuando es adolescente se buscan novias o parejas que lo lastimen, y de adulto igual. Y todo está ahí en el parto. Y hay como 40 tipos de parto y personalidad ya estudiados por la psicología, ¿no? El prematuro, que nació 7 mesinos, se vuelve muy ansioso porque tiene que llegar antes que los demás. El que nació después de los 9 meses se vuelve muy tranquilo. En fin, diferentes. El que nació por cesárea y no vivió el parto y lo sacan, de repente les cuesta trabajo entender los procesos. Bueno, te podría hablar 40 tipos de parto y personalidad, pero luego viene la parte más dura todavía, que es la infancia. En la infancia, bueno, y nomás como comentario, no existe parto normal, porque estoy seguro que algunos están diciendo, no, yo nací normal. No, no hay parto normal. El parto es una circunstancia muy traumática para el bebé. Aunque no hay parto normal. ¿Cómo va a ser normal que te quiten tu alberquita y que te saquen a empujones de la fiesta? ¿Eso es normal? No. Entonces, no hay parto normal. Decía Facundo Cabral una frase hermosa: nacer es un dolor que la vida te compensa. Claro, vale la pena nacer, vale la pena con todo y lo difícil que es. Y bueno, entonces no hay parto normal. Y luego viene la infancia, donde vienen las bromas, te recogimos de la basura, a ti te dejaron en una canastita aquí en la puerta, tú no eres de esta familia, y las bromas que nos hacían, ¿no? Que son muy traumáticas en la infancia y que te va haciendo sentir menos, que no perteneces a esa familia, que no vales, que eres una basura porque te recogieron de la basura. Y luego el hermano mayor siempre te avisaba, te decía, te voy a decir una cosa, pero no digas, tú no eres de esta familia, a ti te recogieron, no eres adoptado, pero no querían decirte, pero yo sí te voy a decir. Y todas estas cosas, los hermanos mayores son tremendos. Si fuiste mayor, tú fuiste el tremendo, pero si fuiste el otro, ¿cuántas cosas no te hizo tu hermano? ¿Qué lugar ocupaste en la familia? El primero, el segundo, el tercero. Todo esto tiene mucha simbología. Jung, Freud, Piaget, Karen Horney, todos los estudiosos de la psicología dicen que entre los 0 y los 12 años se forma la personalidad, punto. Entre los 0 y los 12 años se forma todo. Después eres una consecuencia de esto. Y bueno, de esto estamos hablando el día de hoy. Y bueno, saludo a Cándida, Placeres, desde Lima, Perú. Mi embarazo fue muy dramático porque tenía muchas peleas con mi pareja, ese es el caso. Mis hijos tienen problemas de déficit de atención. Ahí está un ejemplo muy claro, Cándida Placeres de Lima, de Perú. Es un ejemplo, pero esto se puede remediar muy rápido. Esa es la buena noticia. Se puede remediar muy rápido. Cuando sabes cuál es el problema, tienes una bendición, Cándida. Ya sabes cuál es el problema. Saludos desde República Dominicana, Elizabeth Coco. María Cristina Calderón desde Durango, México, el lugar donde hay muchos alacranes. Yo cuando iba a dar cursos a Durango, híjole, me daba un miedo en el hotel
que iba a salir un alacrán y me picara. Tenía que estar así con la limpia, sacudía muy bien la cama y todo esto. Carolina Jiménez, desde Washington, ¿cómo podemos revertir ese daño? Lo vamos a ver ahorita. Gracias, Luz Gutiérrez, mi nieta de 10 años, lo escuchan con atención. Qué bueno, María Puentes, mi hijo tiene 11 y perdió la visión en un 80. Es un problema de los padres, pero ¿cómo puedo ayudarle? Vamos a hablar de esto, María Puentes. Claro, no se trata de decirte esto. Entonces tenemos el embarazo, el parto, y la infancia, y eso somos, y eso somos. Por eso Freud se metía muchísimo a cómo fue la relación con tu madre, cómo fue tu infancia, cuáles fueron las circunstancias que viviste. Piaget igual, de hecho Piaget desarrolló toda una metodología educativa, Karen Horney, que hablaba del yo real y el yo ideal, Jung, y pues todos los gurúes de la psicología, los grandes maestros, pues hablan de la importancia que tiene estas etapas. Rudolf Steiner, el más grande, en mi opinión, filósofo de la educación, inclusive pues casi todos, ¿no? Bertrand Russell nos decía también esto. En fin, todos hablan de que la infancia es clave, pero hay que remediarlo. Y alguien me dice, y si mi mamá no me quiso, mi papá tampoco, inclusive hasta me botaron y me mandaron a vivir con la abuela, yo vivía muy triste, ¿qué hago ahora? Y eso es precisamente lo que vamos a ver, cómo solucionarlo. Quería presentarles a grandes rasgos las etapas: el parto, el embarazo, por supuesto, luego el parto y luego la infancia, que más o menos es hasta los 12 años. Y desde ahí vamos a empezar a ver qué se hace, cuál es la solución y cómo revertir este daño, que es lo que vamos a presentarles después del próximo corte comercial, porque estamos a punto de irnos a corte. Y regresando del corte vamos a presentar qué se hace, cómo podemos empezar a ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos estar viviendo consecuencias de ese embarazo difícil que tuvo mi madre cuando yo estaba en el vientre. Y todas estas cosas. Te voy a platicar mi propia historia, pues yo soy un ejemplo vivo de estos partos traumáticos y difíciles, y te lo voy a platicar, me voy a desnudar aquí platicándoles de cómo fue la cuestión del embarazo de mi madre. Vamos a una segunda pausa comercial, no es la última, la segunda pausa comercial, y regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con la segunda pausa comercial. ¿Cansado de lidiar con las bajas calificaciones de sus hijos? ¿Cansado de no poder aumentar sus ingresos laborales? ¿Desesperado por no poder solucionar sus problemas? Conviértete en un facilitador de procesos de cambio con PNL. En la Escuela Superior de PNL te convertimos en uno de los mejores facilitadores de procesos de cambio del mundo, utilizando la tecnología de la programación neurolingüística, estudiando desde la comodidad de tu hogar, sin horarios fijos y sin tareas. Podrás generar ingresos desde el primer mes de tu formación como facilitador de procesos de cambio con PNL. Visítanos en Escuela Superior de PNL y obtendrás gratis una sesión de coaching con Edmundo Velasco, el Master Coach número 1 de la PNL en el mundo de habla hispana. También toma gratis tu primera clase en la Escuela Superior de PNL. Te esperamos en Escuela Superior de PNL para que te unas a las miles de personas que han cambiado su vida con la PNL. Escuela Superior de PNL. Gracias por continuar con nosotros en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Estamos hablando de cómo formar hijos triunfadores. En los primeros 2 bloques te presenté pues cuál es el problema por lo cual los hijos no son triunfadores. ¿Cómo vamos a pedirle a un hijo que sea triunfador cuando en el embarazo, en el parto y en la infancia pues traen una historia totalmente contraria? Dice Rafael Sánchez: tengo una sobrina que de niña se tropezaba mucho. Es muy probable que sea eso, ¿no? Vivir duele. A veces, al momento del parto, hay un momento que se llama coronación.
que es cuando saca la cabecita el bebé, pero saca nada más la cabeza, y ahí se puede quedar un poco atorado. Inclusive en el pasado usaban unos fierros como pinzas que se llamaban forceps, ya casi no los usan, y tomaban al bebé de la cabeza con esos fierros, lo capturaban y lo jalaban, y esto hacía que el bebé le doliera, por supuesto, y a veces hasta les aplastaban el cráneo, les quedaba la cabeza así unos meses como de huevo. Esto era tremendo, y bueno, los más veteranos se acordarán de los famosos forceps, y todo esto pues es tremendo, ¿no? Entonces pueden tener esa programación, y por eso también esto de 13 años que ya tiene un problema con la identidad sexual. Annie Glo dice, fíjate, ese es un ejemplo, Annie Glo, gracias por compartirlo. Dice, en mi embarazo mi esposo me pegaba. Cuando ella vivía la agresión del marido y le pegaba, aparte del dolor físico y la impotencia, la tristeza de que tu pareja te golpee, quien esperas que te apoye en el embarazo te pega, eso generaba químicos en ti, emociones que se convierten en hormonas, y esas por sangre iban a tu bebé. Entonces, la emoción puede ser, por ejemplo, de coraje, entonces el niño puede ser corajudo. Pero si la emoción que tenías era de tristeza, el niño puede tener una tristeza, medio retraído, no le gusta socializar. Ejemplos, ¿no? Depende de lo que sentiste. Si lo que te sentiste como víctima y decías, ¿por qué, Dios mío, me pasa esto? ¿Yo qué he hecho para recibir esto? Víctima. Entonces, el niño tiene conductas de víctima. Busca victimizarse para que lo quieran. O sea, aquí necesitas, Ani, ver qué pasa con tus hijos. María Morarey, buenas tardes desde Madrid. Nancy, desde Cúcuta, Colombia. Micaela García, si el parto fue muy duro de sufrir la madre, hace sufrir a las mujeres. Sí, por ejemplo, si es una niña y dice, para estar viva necesito lastimar a la mujer, es una niña que prefiere estar con niños que con niñas. Se relaciona muy bien con los niños y las mujeres le chocan, le cuesta trabajo. Puede sentirse culpable del sufrimiento que causó. Sí, también, por supuesto. Saraí Mejía nació de pies. Esos son los embarazos, Saraí, que son un poquito más difíciles porque la mamá somos más anchos en la cadera, los bebés y las bebés que en la cabeza. Tengo una niña de 3 años que no camina, no habla, ella todavía... mi papá murió cuando yo estaba dando a luz. Ahí tienes el punto. No sé, no te puedo decir porque no tengo los elementos suficientes, pero vamos a suponer que cuando el bebé nace, tiene una frecuencia cerebral muy baja, se llama delta, y esto le dura por 2 años, por eso duerme mucho el bebé. Es decir, cuando el bebé nace, los primeros 2 años, él siente que es una extensión de su mamá. Como su frecuencia cerebral es tan baja, delta es inconsciencia total, cuando a él lo abraza la mamá, lo toca, lo acaricia, él se siente vivo, pero él siente que es una extensión de su mamá. Entonces, cuando muere tu papá en el parto, no en el parto, sino en esa época, pues a lo mejor tú te entristeces después de nacer, le transmites eso por leche, y por la leche materna, y lo abrazas con tristeza porque tu papá murió, con dolor, y el bebé vive eso. Todo lo que la mamá vive de los 0 a los 2 años del bebé, el bebé lo vive, porque él cree que es una extensión de su mamá. ¡Wow! 0 a 2 años, ¿eh? Entonces, Micaela García, desde José Iturbide, Guanajuato. Gladys Baños, buenos días. Bueno, pues aquí estamos viendo esto precisamente de las circunstancias. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo primero es recordar nosotros como padres o
pedirle a nuestros padres que nos platiquen, mamá, ¿cómo fue tu embarazo? Te cuento para que me entiendas. Mi mamá sale embarazada antes del matrimonio, cosa que yo no supe por muchos años. Nosotros, ya sabes que son secretos de familia, ¿no? Entonces, yo no sabía eso, no lo supe, no lo supimos por muchos años. Y pues como finalmente se casaron y todo, pues era un asunto que ya no se comentaba y no tenía caso. Pero imagínate, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, en la época esa, lo que es embarazarte antes del matrimonio, lo que se llama comerse la torta antes del recreo, muy difícil, muy duro. Y fíjate, yo creo que de alguna manera, no lo sé porque nunca tuve esa oportunidad de preguntárselo a mi mamá. No sé, me imagino que en alguna forma de haber dicho, ay, ojalá no se realice este embarazo, Virgencita de Guadalupe, me voy de rodillas a la villa, pero hazme el milagro de que, cosas así, de que no nazca este niño y todo. Y yo cuando nazco, nazco prematuro, ya no aguantaba, me salí antes, a los 7 meses, y al mes, o sea, cuando tenía menos de 8 meses, porque fui prematuro, estaba agonizando. Me llevaron con una encefalitis y con una temperatura muy alta, una meningitis, al Hospital Infantil en México, y el doctor le dijo, despídase de este niño porque este niño está agonizando. Y mi mamá me da la bendición. Y pues todo esto, ya te imaginarás que dramático, mucha tristeza, y total, no me muero. Entonces, imagínate, quería cumplir la expectativa de mi mamá. Yo me imagino que mi mamá al principio de haber dicho, ojalá no se llegue a dar este niño, y yo queriendo cumplir eso de mi madre, ya me quería morir al mes. Es un ejemplo contundente de lo que te estoy diciendo. Y es muy interesante, muy interesante. Fíjate que entonces, esto es un ejemplo de lo que te digo. Fíjate que si lo conoces, lo cambias. Cuando yo lo conocí, lo cambié inmediatamente y lo modifiqué. El problema es que no lo conoces y que son secretos de familia y que no se cuentan y que no se dicen y que la persona, tú por ejemplo dices, yo no sé cómo fue el embarazo de mi madre, si tenían dinero, si no, si peleaban, si discutían, sé el mío, pero también estamos limpiar esto. Entonces, fíjate, aquí dice Witter, la Dinés, el niño nació con la T de cobre que usaban para evitar los embarazos, que se incrustaba eso en el cráneo. Esos son procesos muy traumáticos, casi ya no se usan por lo mismo. Por el parto de 8 meses, por preeclampsia y envuelto el cordón dando vuelta, sienten que se ahogan. Esos niños son personas que sienten que los problemas los ahogan muy fácilmente porque el cordón umbilical los ahogaba. Entonces la capacidad de sentir ahogo ante cualquier problemita es muy fuerte, Yulanis, pero todo se puede remediar. Bueno, entonces yo nací de pies después de 72 horas. Mi madre tomó ponche para tomar fuerzas y parirme. ¿En qué te puede afectar? Pues que ahí tú tienes que ver, imaginarte cómo vivió tu mamá esto. Mucho dolor en el parto, muchas contracciones, muchas horas de sufrimiento. Entonces vivir duele y vivir la vida es dolorosa. Y puedes hacer cosas inconscientes para que la vida te duela. Ahora, ¿qué hacemos? Identifica el problema y hay una técnica que se llama niño interior. La puedes hacer con un facilitador, con un coach, con un reconversor y si no, puedes buscar algún libro que te diga cómo trabajar el niño herido. Y vas a ir hacia el vientre para hablarle, escribirle una carta, decirle cosas a ese niño, para decirle te amo, te quiero, sé que la viviste muy duro, pero gracias por sobrevivir, porque gracias a eso soy yo, entonces te abrazo, te bendigo. Y son tareas muy intensas, son técnicas de llorar mucho.
lloras mucho, lloras porque lloras. Así se hace el más macho y cuando estás ahí se te aflojan las lagrimitas y empiezas a tocar ese dolor, pero es importante sanarlo, sacarlo, llorarlo. Y ese es un ejemplo. Y a los niños pequeñitos, la hipnopedia es la mejor herramienta que te puedo recomendar. La hipnopedia, hablarles dormidos, decirles, hijo, cuando estaba embarazada de ti, pues tu papá era violento conmigo y yo creo que a lo mejor eso te afectó. Te quiero pedir perdón, te quiero decir que te amo y quiero pedirte que borres todos esos recuerdos de tu mente de lo duro y lo difícil que pudo haber sido mi embarazo. Así que te quiero mucho, te amo. Y esto se lo hablas bajito, bajito, así como susurro. No así como lo estoy haciendo. Y le hablas de todo tu amor, le hablas de todo esto y el bebé se reprograma, el niño se reprograma. Vas a notar cuando lo estás haciendo que ese niño empieza como a moverse, se empieza a como hacer brinquitos, escalofríos, se mueve, se cambia de posición porque está siendo reprogramado. Siempre en nuestro cerebro, tengas la edad que tengas, 80, 90 años, el cerebro siempre se puede reprogramar. Cuando regresemos del corte, te voy a explicar cómo reprogramar, cómo hay técnicas, hay pasos, y te voy a hablar de una herramienta que nosotros hemos creado para reprogramar a los niños, porque muchos papás me dicen, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? Y pues, sí, es que para mí es muy fácil porque ya tengo años enseñando a papás cómo hablarles, pero un papá novato dice, no sé qué decirle, no sé qué hablarle, y luego me dicen, mándeme por escrito lo que le tengo que decir. Pues es que cada caso es diferente, cada caso es distinto y cada etapa es diferente. No es lo mismo si el problema fue en el embarazo, que si fue al año, que si fue en el parto, que si fue a los 2 años, a los 3, a los 15, etcétera, ¿no? Entonces vamos a platicar de esto cuando regresemos de la pausa, ya para enfocarnos en soluciones, y les voy a platicar que voy a tener un entrenamiento gratuito el sábado a las 11 de la mañana sobre este tema, para que si quieres tomar un curso más amplio, lo tomes por un seminario que voy a dar por internet este próximo sábado a las 11 de la mañana. Y ahorita que regreses te cuento dónde lo puedes ver. Y se llama Formando Hijos Triunfadores, y te vamos a platicar del hipnocito, que es la herramienta que usamos nosotros para ayudarle a los niños que tienen esta problemática. Así que quédate con nosotros porque viene lo mejor. Ya vimos los problemas y ahora viene la solución. Ahora sí, vamos a ir a nuestra última pausa comercial y regresamos en un minuto. Adelante, Denver. Cuando estés listo, vamos a nuestra última pausa comercial. Adelante, Denver. En este mundo globalizado, la competencia es cada vez mayor. El esfuerzo para prepararnos y sobresalir va aumentando día con día y se ve reflejado el crecimiento de los negocios y las ganancias que estos generan. Sin embargo, la mayoría de las empresas llegan a una etapa en donde se ven estancadas por la exigencia cada vez más grande de los clientes, provocando que muchos de estos tengan grandes pérdidas. Evita que esto suceda solo con Influencia Irresistible. Influencia Irresistible es una solución práctica y eficaz para encontrar el equilibrio personal y así llegar al éxito profesional. Cambia una vida sin límites para tu negocio hoy. Influencia Irresistible. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Estamos hablando de cómo formar hijos triunfadores en medio de esta crisis. Y bueno, platiqué del parto, el embarazo, el parto, la infancia. Rudolf Steiner nos decía que en realidad es hasta los 21 años cuando un ser humano
termina su formación. Desde el proceso de crecimiento es hasta los 21, por eso la mayoría de edad, por lo menos acá en los Estados Unidos, cuando ya puedes beber en un bar, es a los 21, en México es a los 18, porque se sabe que tiene que pasar por el embarazo, el parto, la gestación es el embarazo, el parto, la infancia, la adolescencia y la madurez, y a los 21 años ya termina de crecer. A partir de ahí vas a vivir con los traumas, buenos, malos, todo esto. Berenice Uribe desde Bucaramanga, allá en Colombia, gracias. Ana Mercedes, yo como mamá podría corregirlo, ir a mi embarazo. Sí, claro, esa es una técnica que usamos que se llama reconversión. Aida, gracias por el programa, con gusto. Janet Castro, sobre niños adoptados. Fíjate que ahí es como muchas veces los papás no tienen, Janet, la información de cómo fue, pero ya puedes tener una sospecha, un niño no deseado, porque si no, no lo hubieran dado en adopción. A veces son niños que nacen de violación, vienen de violaciones, entonces la mujer lo dona, lo da en adopción porque no puede mantenerlo, porque fue un niño de una adopción, en fin, todas estas cosas. Vaya, te quiero decir que sin ser regla, pues no es muy bueno el proceso. Vaya, ya podemos sospechar que la gestación y el propio parto no fueron de lo mejor. Cuando nacen con forceps, vivir duele, Mónica. Rita Blue, ¿cómo superas eso que no lo sabes? Yendo en una línea de la vida, hay una técnica que se llama línea de la vida, donde puedes ir a tu embarazo para ver cómo fue el embarazo. Tomás Verdugo, saludos. Bueno, entonces, les decía que hay que hablarle al niño, se llama hipnopedia, pero hay que hablarle al niño, hay que hablarle al adolescente y hay que hablarle al joven hasta los 21 años. El problema principal es que hay una metodología para hacerlo. Y son por etapas, inclusive son por meses. Si tú me dices, mi niño tiene 2 años, yo te diría, necesito que me digas 2 años, ¿cuántos meses? Mi niño tiene 7 años, 7 años, ¿cuántos meses? Y hace unos años generamos un osito, inventamos un osito, creamos un osito que se llama hipnocito, porque fíjate, no puedes usar, es inconveniente usar la palabra no programando. Sí puedes usar la palabra no. Yo le puedo decir a un niño, por ejemplo, es importante que sepas que cuando te regaño, no es que estoy enojada. Y entonces estoy usando el no. Pero es de información. Simplemente de información, como cuando te dicen, ¿te gusta la Coca-Cola? No, no, gracias, no me gusta la Coca-Cola. ¿Te gustan las galletas? No, no, gracias. Pero cuando estás programando al niño, no corras, no brinques, ahí es donde el no se debe de evitar. Y en la hipnopedia tratamos de que cuando ya se está programando, se maneje el no. Muchas veces nosotros en nuestro programa decimos, hijo, sé que a veces te regaño, sé que a veces te grito, pues porque haces cosas que están mal, como pegarle a tu hermano, pero eso no significa que no te amo, es información. Pero cuando le decimos, no vas a pegarle a tu hermano, ahí es una orden, ahí sí hay que evitarlo, evita pegarle a tu hermano. Entonces las gentes nos decían, es que doctor, esto está muy complicado porque se me sale el no. No te vas a hacer pipí en la cama. Ah, ya me equivoqué. Sí, más o menos cuando tenemos entre, no 0, sino ya que hablamos, cuando somos niños, hasta los 11, 12 años, escuchamos 80 nos diarios. No corras, no brinques, no hagas, no, 80 nos al día. Entonces, para sobrevivir a nuestros padres, el cerebro aprende a rechazar la palabra no. Entonces, cuando le decimos, no le pegues a tu hermano, quítale el no, y estás diciendo, le pegues a tu hermano. La palabra, no le pegues a tu hermano, quítale el no. Le pegues a tu hermano. Entonces pasa lo contrario. Si le dices, no corras, quítale el no. Corras, y el niño corre. No grites, quítale el no, grites. Entonces, pero es tan fuerte el no que se nos sale.
Entonces lo que hicimos fue preparar grabaciones desde los 0 a los 21 años, mes a mes, mes a mes. Lo que hay que decirle a un bebé a 1 año, 1 mes, a 1 año, 2 meses, a 1 año, 3 meses, hasta los 21 años. Fue un trabajo titánico para hacerlo para niños y luego uno para niñas, porque son diferentes las circunstancias. Y lo pusimos en un osito que tiene una grabadora en su interior, un sistema, es un reproductor MP3. Entonces, tú compras el osito y mes a mes se te están, en una página, descargas los programas y entonces se los pones a tu bebé. El osito tiene un sistema, un timer, para que se prenda más o menos después de 3 horas. Entonces el bebé ya está dormido o el niño está dormido con su osito. No tiene que dormirse con el osito lo puedes poner en una silla, donde sea, porque con poquito que esté el volumen, con muy poquito es suficiente. Nuestro inconsciente escucha 1000 veces más que el consciente. Entonces un sonido muy bajito, así hablando bajito. El inconsciente lo escucha fuerte porque lo escucha 1000 veces más fuerte. Entonces le puedes hablar y decirle, programarlo para la escuela y demás. Y el propio osito tiene la posibilidad de que el papá le grabe, no solamente los programas que nosotros les damos, que son de los 0 a los 21 años, mes a mes, niños y niñas, sino que también le puede programar la mamá, te amo mucho, te quiero, con su propia voz, y se incorpora al programa. Todo se hace ahí automático. Y a veces para la escuela, por ejemplo, que tiene un examen, la mamá le puede grabar la lección y lo escucha dormido. Así es como yo pasaba los exámenes en la universidad. Yo me grababa, yo no sabía esto, lo hacía intuitivamente, grababa la lección, el resumen, y toda la noche lo ponía a que lo escuchara. Y me iba muy bien en los exámenes, pero muy bien, ¿eh? Y esto me ayudaba mucho. Estudiaba durante la tarde, por supuesto, y hacía mi resumen y todo, pero reforzaba esto con la hipnopedia. Entonces el niño ya estudió, le puedes reforzar. Y puedes conocer más de Hipnosito si vas a la página hipnosito.com. Hipnosito con H de hipnosis, hipno de hipnosis, pero una sola O. Hipnosito, no tiene hipno, osito, con doble O. Hipnosito.com, y ahí puedes ver, y hay muchos testimonios de papás que lo han usado, increíble, niños que se dejan de orinar en la cama, que dejan de ser groseros, que les va bien en la escuela, todo lo que te puedas imaginar. Y ahí está. Bueno, obviamente tiene un costo, y mucha gente me dice, es que no puedo pagarlo. Yo le digo, ¿de veras? Divide ese costo, son $197, divídelo entre 21 años o divídelo, multiplica 21 años por 12, porque son una grabación por mes, y luego divide el costo de 197 entre esa cantidad y verás lo que estás pagando por la salud mental de tu hijo, para que tu hijo sea un triunfador, y verás que es un regalo. Es un regalo. Pero bueno, y aparte, en realidad el programa es lo importante, el osito va de regalo. A veces nos dicen, ya se descompuso el osito, se lo comió el perro, lo agarró el perro y lo hizo pedazos. No importa, con que le pongas el sistema de MP3, la bocinita, que es como una cosa redonda que trae adentro el osito, que es independiente, lo puede usar. Ya cuesta más, estoy corrigiendo. 247, discúlpenme, ya me corrigieron aquí mis asesores de finanzas. Ya no cuesta 197. Lo sacamos en promoción al inicio en 197, pero ya como lo traemos del extranjero y todo, ya vale 247. Perdónenme, ¿ok? Porque creo que incluye el envío, ¿no es así? No sé si me pasas el chisme completo. Sí, es que era un problema los envíos y todo esto. Mira, métete a la página y ahí ve. Y mándale un correo a alguien si quieres ahí investigar. Y decidimos poner un precio para incluirles el envío. No me acuerdo cómo está. Entonces, pero es 247. Me equivoqué. Iniciamos así, pero le cobrábamos el envío. Bueno, entonces, ese es el camino inicial, el osito. Pero si no tuvieras realmente la posibilidad,
Vaya, si no quieres hacer una inversión de $247 en tu familia, tienes un problema, pero vamos a poner que de veras no tienes, háblale dormido y dile, te amo, te amo, te amo, te amo. 5 minutos, dile, te amo, te amo, te amo, te amo. Y es muy poderoso, muy poderoso. Pero este sábado, 11 de la mañana, voy a dar una plática mucho más amplia, un curso mucho más amplio que se llama Formando Hijos Triunfadores, donde voy a hablar de esto con mayor amplitud. Lo puedes ver en teleseminarios de pnl.com. Inscríbete ahí, teleseminarios de pnl.com. Si ya estás en mi Face y ya estás en mi YouTube, esa transmisión la subimos a mi Face al mismo tiempo en directo y la subimos en directo a YouTube. Pero si no, estás en la radio, apúntalo, teleseminarios de pnl.com. PNL significa programación neurolingüística.com. Ese es gratuito. Al final del seminario hago una promoción sobre mi escuela, pero el seminario es completamente gratuito. Y sí, al final les digo, inscríbanse para que sean facilitadores y cambien la vida de la gente y de su familia. Y les digo cómo se pueden inscribir. Entonces, pero el seminario es gratis, el seminario es completísimo y el seminario es Formando Hijos Triunfadores. Sábado, 11 de la mañana, a través de www.pnltv o www.pnltv.com, como lo tenemos, o teleseminarios de pnl.com. Pues estamos llegando al final, amigos. Háblale a tu hijo dormido y dile que lo amas, dile que lo quieres, pídele perdón si hubo un embarazo difícil, si como papá en ese momento estabas ofendiendo a la mamá y demás. Dile, hijo, pues estábamos en un momento económicamente difícil, te amo, te amo, te amo, perdóname. Y el inconsciente te perdona y el niño deja de padecer las consecuencias. Muy bien, amigos, pues estamos llegando al final del programa. Quisiera hablarles horas del tema y de hecho doy un curso de 2 días sobre cómo formar hijos triunfadores en vivo. Y hace un buen que no lo doy, pues menos ahora por la pandemia, pero ojalá lo vuelva a dar, porque imagínate hablar 2 días completos, 16 horas de esto, con ejemplos, casos, y échame el caso y te digo cómo y platícame. Son entrenamientos presenciales, pero toma el curso el sábado, 11 de la mañana, Formando Hijos Triunfadores. Pues muy bien, amigos, gracias Willy por tu apoyo en Denver, gracias, sin tu apoyo no podríamos hacer esto. Gracias, Cristian, en Guadalajara por lanzar la señal que nos manda la 1150 a todo el mundo a través de las redes sociales. Y gracias a ti por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente. Les habló el Master Coach con Programación Neurolingüística, Edmundo Velasco. Hasta la próxima. Gracias.